Soy Raquel Díez, responsable del Departamento de Desarrollo de Proyectos y Contenidos en GBC España, y hoy hemos venido a la Escuela de Arquitectura de Madrid para conocer de primera mano la realidad de la formación en la actualidad y de los futuros arquitectos y arquitectas que saldrán de la escuela. Para eso vamos a hablar con Gloria Gómez, profesora de esta universidad en el Departamento de Construcción. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por acogernos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid para completar estos podcasts y, bueno, teniendo en cuenta un poco el recorrido de las mujeres estudiando arquitectura, no solo en esta escuela, sino en todas las escuelas públicas del territorio nacional, se ha ido viendo que la paridad se alcanzó, de hecho, en cuanto a número de estudiantes mujeres en 1994. Y que de hecho es más del 50%, es una tasa de más del 50% a partir de 2006-2007. Sin embargo, según los estudios que ha ido siguiendo el proyecto MUGO, por ejemplo, entre 1985 y 2015, las mujeres que se titularon en arquitectura en comparación con las que luego han ejercido la profesión dentro de estudio de arquitectura firmando proyectos, se refleja en que el 33% de ellas no se colegia, lo cual quiere decir que en realidad no están ejerciendo, al menos firmando los proyectos. Sin embargo, este porcentaje en los hombres es del 3%. Bueno, nos gustaría saber cómo ves la evolución de los alumnos y las alumnas de los arquitectos y las arquitectas en este sentido, que pueda tener una correlación con luego lo que pasa en la vida profesional real. Ujú. Sí, bueno, la verdad es que es cierto. Yo del año 94 estaba estudiando en esta escuela, así que recuerdo esa realidad. Y es verdad que en esos años sí que el porcentaje de alumnos y alumnas era bastante parecido. Yo no viví los años previos, que debía ser mucho menor, pero eso sí que creo que se mantiene, ¿no?, en el tiempo, y yo creo que ahora deben andar por ahí, ¿no?, entre el 40-60, 60-40, entre hombres y mujeres, alumnos y alumnas que estudian arquitectura, ¿no? Entonces, sí es cierto que creo que el ejercicio profesional de la arquitectura, que es un poco a lo que te refieres, ¿no? Una vez que terminas, pues te colegias y ejerces la profesión haciendo proyectos de arquitectura y luego dirigiendo las obras, ¿no? Es un campo en el que las mujeres tradicionalmente pues han tenido menos recorrido. Seguro que hay gente que sabe más que yo de esto. Yo la explicación que encuentro es que, bueno, pues por un lado hay un tema que tiene que ver con la conciliación, ¿no? Que una vez que sales de los estudios, quizá empiezas en esa línea de trabajo, en los estudios y tal, o intentando hacer proyectos, pero luego en cuanto intentas bueno, pues formar familia, tener hijos y tal, pues es un tipo de ejercicio profesional bastante exigente. Entonces yo entiendo que muchas mujeres dirigen su profesión a otros ámbitos profesionales, que son, por ejemplo, pues la administración pública, o estar en estudios pero no firmar, o dedicarse a otros ámbitos de la profesión que no requieren tanta exigencia desde ese punto de vista del tiempo, ¿no?, que muchas veces exige el ejercicio tradicional, ¿no? Pero sí, es un problema, porque es verdad que es una parte de la profesión que las mujeres estamos ahí como un poquito más relegadas, ¿no? Sí, lo que hace que al final, de alguna manera, el sector en la parte de ejercicio de la profesión dentro del despacho profesional siga masculinizado. Sí, sigue bastante masculinizado. De hecho, yo también, que ahora también hago proyectos y tal fuera, pues lo veo, ¿no? O sea, gente, o sea, en una reunión de un proyecto de arquitectura te puedes encontrar yo sola con 7 u 8 hombres. O sea, está absolutamente masculinizado, ¿no? No hay presencia de mujeres, pero realmente es bastante minoritaria. El sector de la construcción como tal sigue fuertemente masculinizado, esto es así. Sí, muchas gracias. Entonces, desde tu experiencia como docente, ¿qué perspectivas ves en el perfil del alumnado en cuanto a qué liderazgo percibes? Si es mayor porque en la escuela trabajamos mucho en grupo en general. ¿Qué liderazgo percibes? ¿Hay más liderazgo de varones o de mujeres? Y en cuanto a la ejecución de ese liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo es? Si es más colaborativo, más individual, más... Bueno, si llegas a percibir este tipo de matices. Bueno, o sea, quiero decir que responder a este tipo de preguntas es bastante complicado, porque claro, generalizar sobre personas es complicado, ¿no? Porque seguramente cualquier respuesta va a tener una contestación de pues esta no es mi experiencia, ¿no? Entonces, en grande
a grandes rasgos, yo creo, en general, es verdad que aquí, como está bastante repartido, chicos, o sea, chicos y chicas, alumnos y alumnas, em, yo lo que veo que las mujeres en general tienen una mejor capacidad organizativa, Ujú, pienso. Las alumnas suelen ser más constantes ujú, y suelen resolver más, no quiero decir más brillantemente, pero muchas de ellas tienen un mayor nivel de excelencia, porque ujú, yo creo que son más organizadas, trabajan mucho y trabajan muy bien, ¿no? ujú. Esto no quiere decir que no haya chicos que sean así. O Sí. sea, también hay alumnos súper brillantes que trabajan súper bien. Pero en general las mujeres tenemos, no sé si por cultura, por formación, una mayor capacidad organizativa, ¿no? De Ujú, alguna manera. Y en ese sentido creo que también tenemos una mayor capacidad de liderazgo colaborativo. ujú, Me explico, porque, bueno, por nuestra forma de relacionarnos entre nosotras mismas y con el resto del mundo, ¿no? Es bastante habitual mm, bastantes grupos de chicas que trabajan juntas y que sacan adelante las cosas juntas y salen todas adelante. Y ujú, hay gru- puede haber grupos también de chicos que lo hagan, ¿no? Pero yo en general las chicas creo que ese es un rasgo bastante característico de ellas, ¿no? ujú, Y me parece un buen liderazgo, ¿no? Y también a veces, pues supongo que también sigue perdurando ese liderazgo más masculino que a pesar de todo y de cómo hemos avanzado, pues sigue estando, ¿no? Pues que en los temas técnicos los chicos o los hombres parece que tienen siempre más razón, ujú, pues no sé muy bien por qué, pero es un tema cultural, ¿no? mm, De hecho pasa, ¿no? Las carreras técnicas, no tanto en arquitectura, que igual está ahí un poco en la frontera, pero en carreras técnicas suele haber presencia más masculina, porque se arrastra desde las primarias, de la educación primaria y tal, que las mujeres tenemos más hándicap de afrontar carreras técnicas porque culturalmente parece que son cosas que solo saben los hombres, ¿no? mm, mm, Trabajar desde lo técnico, ¿no? Entonces yo creo que eso sigue arrastrándose, o sea, vamos, así es, ¿no? Y muchas veces pues las mujeres tenemos que decir, oye, que yo también sé de esto, mm, no por ser mujer no voy a saber de construcción o de cálculo de estructuras, ¿no? ujú, Pero bueno, yo creo que a veces esto es menos, pero se sigue dando. ujú. Sí, de hecho, no recuerdo bien el estudio, pero había un estudio más o menos reciente en niñas, niños de 6, 7 años, o incluso antes desde esa edad, están percibiendo esos sesgos de género que Mm, mm. proyectan en su futuro carreras que no son técnicas, porque eso lo ven más destinado a los niños o Sí. que son más Mm, capaces de mm. Yo hacerlas. creo que ese sesgo se mantiene en las Ujú, carreras técnicas. Entonces aquí mm, muchas veces, pues, por nuestro bagaje cultural o social, las mujeres tendemos a callarnos muchas mm, ocasiones, a pesar de que sabemos que lo que se está planteando no es correcto. ujú, Pero ujú, dices, joder, a ver si no voy a ser yo, no sé yo lo que estoy, o sea, tú misma dudas de tus propias capacidades mm, por todo este entorno que como que te tiende esto es así, todas lo llevamos ahí un poco en el ADN, ¿no? ujú, ujú. Vale, muchas gracias. En cuanto a las potenciales habilidades que crees que tienen que tener, especialmente las arquitectas para su desarrollo Mm, profesional y también vinculada a la sostenibilidad especialmente, ¿crees que hay unos rasgos específicos a destacar mm, o en qué medida puede ser ciertos elementos que quizás no compartan tanto con los varones y que sea un mm, buen modelo a seguir o no? Bueno, mm, ¿cómo ves esta mm. perspectiva? Bueno, yo desde la perspectiva creo que de la evolución, sobre todo de la forma de ejercer la profesión, más del proyecto de arquitectura o incluso otros ámbitos profesionales que son igualmente válidos, creo que el mundo se ha complejizado tanto todo, ¿no? Ujú, Que ya una de las cosas que yo creo que tratamos de transmitirles es que tú sola no vas a poder hacer un proyecto de arquitectura porque tiene tal complejidad, tal cantidad de documentación, tal cantidad de normativas, de mm, requerimientos, de conocimientos, que es bastante difícil que una persona sola aborde un proyecto. Entonces esto ya te lleva a una forma de liderazgo, una forma de abordar cualquier trabajo desde la colaboración, ¿no? No tanto desde la competencia, sino desde la colaboración. ujú, Y eso yo creo que es un rasgo que desde mi punto de vista las mujeres tenemos más trabajado, ¿no? De cómo conseguir sacar adelante algo con la colaboración de mucha gente, ¿no? Y eso obliga pues a tener primero a tener una manera de ver el mundo en el que te estás cuestionando hasta lo que tú sabes, ¿no? Porque igual viene otra persona que te da una visión, un enfoque distinto o te aporta un conocimiento distinto y cambias la manera de mirarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener mucha más apertura de mente, mucha más conocimiento, mucho más
conocimiento de las cosas que no conoces, es decir, de todo lo que no sabes y que otros te pueden aportar, y me parece que ese es el rasgo que deberíamos formar aquí desde esta escuela, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la sostenibilidad, porque en realidad la sostenibilidad o los temas ambientales son un input más, son una cosa más a contemplar en el proyecto de arquitectura. Entonces, evidentemente, tú no puedes ser experto en todo, ¿no? Entonces, un campo de especialización puede ser la sostenibilidad y también puede ser la persona que tiene una visión general sobre todo y sabe a qué personas tiene que consultar determinados temas para alcanzar una cosa, un proyecto o cualquier cuestión desde el punto de vista ambiental, ¿no? Me parece que es lo más importante. Vale, en cuanto a ya centrándonos específicamente en la sostenibilidad, ¿cómo entra en los planes formativos en la actualidad en esta escuela y a lo mejor en otras escuelas de las que conozcas la formación específica un poco que ahora mismo se está integrando en sostenibilidad? Si es desde los primeros cursos, si es una especialización, si es algo de base que se exige a cualquier ruta formativa, ¿no?, en la escuela. ¿Cómo está planteada ahora la integración de la sostenibilidad en el plan formativo como arquitecta? O sea, en teoría esto es una cuestión transversal, ¿no? Y cualquier escuela, cualquier plan de estudios te dirá que el tema de la sostenibilidad es una cuestión transversal y que debería estar en todas las asignaturas, ¿no? En la práctica resulta un poco más complicado porque, bueno, resulta difícil, ¿no?, encajar desde distintos departamentos, desde distintas asignaturas, ¿no? Pero yo creo que es una tendencia que está ahí, se va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que se trata, por lo menos yo estoy en un departamento que es Construcción y Tecnología Arquitectónica, es un departamento con un perfil bastante técnico. Nosotros tratamos de ofrecerles a los alumnos herramientas para integrar cuestiones energéticas, materiales en el proyecto y cuantificarlas. O sea, eso son cosas que van entrando, ¿no? Pues herramientas de cálculo, herramientas, bases de datos, o sea, sellos, cosas que a ellos les vaya sonando, que en este mundo profesional son el día a día. Todo el mundo habla de estas cuestiones. Aparte de que la normativa cada vez va más en esa dirección. Entonces nosotros estamos obligados también a formar profesionales que sepan de la norma y que sepan de lo que se les está hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda camino por recorrer, porque es verdad que los planes de estudio tienen muchas inercias que hay que romper, ¿no? Y buscar más transversabilidad entre las asignaturas y tal. Así en rasgos generales. Y también, y por poner un horizonte así de esperanza, hay ciertas escuelas en España que han hecho del sello de la sostenibilidad como su marca, ¿no? Es decir, nosotros formamos arquitectos que son expertos en temas de ambientales y de sostenibilidad. De esas hay varias escuelas que sus másteres habilitantes o sus programas están como súper enfocados a esa parte del proyecto, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que ha venido para quedarse y nosotros aquí tenemos que trabajar más en esa línea. Fenomenal, afortunadamente. Afortunadamente, sí. Que se mantenga. Sí, se mantenga, sí, eso es. Bueno, es que no queda otra, quiero decir, es lo que hay. Es lo que hay, o sea, Sí, porque en parte nosotros, los profesionales de la arquitectura, tenemos que dar servicio a una sociedad y la sociedad demanda esto, es el momento, es el contexto, o sea que no hay más que trabajar en eso. O sea que... Eso es. Pues siguiendo con la parte formativa en lo que es en las escuelas, sí que me gustaría profundizar un poco en los contenidos en cuanto ya no solo a diseño, construcción y otro tipo de elementos que formen parte de la formación, hay referentes femeninos, hay referentes de mujeres y cómo se integran en esa docencia o en esos contenidos que forman parte de los planes de estudio de arquitectura. Bueno, yo creo que desde que yo estudiaba hasta ahora sí que es verdad que ha habido bastante labor de difusión y de documentación del trabajo de muchas arquitectas que antes era bastante invisible, pero más que nada porque no se les prestaba atención, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha más información y mucho más documentación, ¿no? Y eso pues nos facilita, sobre todo a las personas que somos un poquito más sensibles a este tema, cuando tenemos que poner algún ejemplo o alguna referencia, pues siempre puedes elegir, ¿no? Pues elegir referencias de mujeres, ¿no? Así que en ese sentido creo que se va avanzando. Pero claro, evidentemente siempre hay una parte que depende de la voluntad que tiene el docente de dar una visión pues más transversal, una versión más equilibrada respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que como durante muchas décadas ha habido muy pocas mujeres que han ejercido la profesión por las circunstancias conocidas o sobrevenidas o lo que sea, pues hay menos documentos.
al respecto, pero sí que hay, y yo insisto que ha habido mucha labor estos últimos años para ponerlos de manifiesto y hay muchas páginas y mucha información que nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Ujú. Muy bien. Ya pasando quizás al ámbito tuyo más de Mm, experiencia directa mm, personal en la vivencia mm, de pues, cuestiones de género en el ejercicio de la profesión y en la mm. formación, ¿cómo fue tu formación como arquitecta y por qué elegiste esta profesión? Bueno, pues la verdad es que no recuerdo por qué la elegí, pero la verdad es que también lo cierto es que lo tuve claro desde muy pronto. O sea, yo siempre era como y eso que en mi familia no había nadie que se dedique a esto, ¿no? Pero yo siempre quise, o sea, siempre me pareció que era el lugar donde quería estar, no ser arquitecta, tampoco sabía muy bien qué era, pero parece que, bueno, me gusta el dibujo, me gusta las matemáticas Ujú. y no sé, me gusta la ciudad, no sé, entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que la formación académica, pues bueno, pues fue muy intensa, mucho trabajo, la verdad Mm. es que muy bien. Y, y recuerdo esos años pues, con mucho, tengo un muy buen recuerdo de aquellos años, ¿no? Y parece que cuando estás viviéndolo no eres consciente, ¿no? Pero es verdad que son años bonitos y con una gran capacidad de aprender y de integrar cosas, ¿no? Así que en ese sentido, bien. Es cierto que en esa época no teníamos muchos referentes femeninos. Creo que eso es lo que decía, que ha cambiado bastante, porque es importante tener referentes femeninos. O sea, no solo por sus obras o por lo que han desarrollado, sino su manera de ejercer la profesión, ¿no? Que no todo el mundo ejerce de la misma manera. Es Mm. decir, hay gente que tiene, en función de tu perfil, pues eres de una manera o de otra, ¿no? Entonces yo creo que faltaban, en mi época nos faltaron referentes femeninos y espero que ahora pues las alumnas y los alumnos conozcan esos referentes, no solo de arquitectos que ejercen fuera, sino de profesorado, ¿no? Que es verdad que también hay una brecha, ¿no? Entre el número de profesores y profesoras que están en la universidad, ¿no? Que también poco a poco se ha ido incrementando el número de mujeres. Esos también son referentes para los alumnos y Ujú. alumnas. Sí, sí, desde luego. Lo que experimentamos y lo que vimos pesa muchísimo más que toda la teoría que Sí, podamos lanzar y así si es. no lo vemos reflejado en la realidad, Mm, no se hace real, ¿no? mm. Em, Después de este periodo de formación y tras todos estos años que tienes de experiencia en el sector, que además creo que tienes muchísimas perspectivas desde las que analizar Mm. esta trayectoria tuya, ¿cómo has visto que ha ido cambiando el sector en este sentido desde que empezaste hasta el momento actual? Bueno, son muchos años y es verdad que sí que cambiaban, ¿no? En el sentido que comentaba antes, ¿no? El proyecto de arquitectura se ha complejizado mucho, los conocimientos son los que tienes que tener son muy amplios, Mm. a veces y a veces con una sensación de inabarcables, ¿no? Por la cantidad de requerimientos que tenemos, ¿no? Entonces creo que ha cambiado bastante el proceso de hacer arquitectura en el sentido que se ha complejizado, han aparecido muchas más normas, los procedimientos son como eso me parece que ha cambiado. Otra cosa que ha cambiado bastante yo creo que es el sector nuestro, ¿no? De cuando yo terminé la carrera, que era un poco la expectativa de todos era, bueno, pues montar un pequeño estudio, empezar a recoger encargos, a hacer cositas Mm. y tal, y algunos pudimos hacerlo. Ahora la perspectiva es otra, ¿no? Ahora los estudios pequeños están en retroceso, predominan estudios más grandes o estudios que se asocian para montar grupos más grandes y poder competir en concursos o incluso con los promotores privados o lo que sea, ¿no? Y quizá también hay una mayor conciencia, y me parece que es muy importante, de los derechos laborales, ¿no? Cuando yo terminé, pues era muy habitual que la gente pues soportara situaciones de falso autónomo, situaciones laborales un poco extrañas, ¿no? Mm. Y tal. Y eso me parece que es un avance, ¿no? Haber ganado, pues que es muy importante que desde donde ejerzas, da igual, desde el profesional autónomo o desde el asalariado, debes tener unas condiciones de trabajo dignas y una retribución digna, ¿no? A tu trabajo, porque eres una persona que está trabajando, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo ese cambio, ¿no? En el sentido más negativo, pues tampoco lo podría decir, ¿no? Porque la complejización de la normativa técnica es cierto que en algunos momentos pues hace que los proyectos estén más constreñidos o que la gente se queje de que tienes menos capacidad de hacer cosas más creativas, pero el lado positivo sería que mejora la calidad de la arquitectura, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema energético o en el tema del control de la calidad y tal, pues han sido cambios interesantes, importantes y necesarios, ¿no? Para el bien de la sociedad, que es un poco de lo que se trata. Ujú. Sí, sin duda. Sí, ese cambio, desde luego, que es bastante significativo, sobre todo
porque hubo un periodo de tiempo donde como que se mantuvo muy estancada la normativa relativa a la edificación y de repente, pues a partir del código técnico, todos esos cambios, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Que además no solo se hizo y ya, sino que se ha ido actualizando cada vez más requerimientos y eso pues complejiza, pero enriquece. Enriquece también, además. Yo creo que también ha servido para mejorar la calidad de la construcción, de la edificación y también para que la industria se ponga también las pilas, ¿no? Que tiene que mejorar y de hecho en esa línea siguen estando, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema ahora de materiales, energía embebida, pues es un nuevo salto que yo creo que es beneficioso para todos. Entonces, bueno, nos gusta quejarnos porque a todos todo esto nos supone pues estudiar más, estar al día más y tal, pero en el fondo yo creo que es parte de la profesión, ¿no? Estar siempre mejorando y evolucionando, ¿no? Bueno, vinculando con la cuestión de tu propia experiencia profesional, tú junto con 4 arquitectas más montasteis un estudio de arquitectura en el año 2000. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo os miraban desde fuera, si percibíais alguna cuestión de género o no? ¿Cómo dentro del trabajo en ese estudio visteis cierta evolución, aunque se solape un poco con lo anterior que hemos hablado, pero ya desde la perspectiva del ejercicio de la profesión desde el estudio de arquitectura? Bueno, en realidad fue una cosa bastante natural porque, como comentaba antes, las chicas normalmente nos solemos organizar para trabajar juntas porque al final, no porque no te sientas más cómoda, quizá porque tienes la misma forma de entender la realidad, ¿no? Entonces un poco surgió del grupo que teníamos de trabajo durante la escuela, que en esta carrera se trabaja mucho en equipo, entonces es bastante normal que la gente se organice para trabajar así. Y cuando tuvimos que hacer lo que se llamaba antes el proyecto fin de carrera, pues nos juntamos y intentamos sacar los fines de carreras todas juntas, ¿no? En vez de ir cada una a lo suyo, pues intentar apoyarnos para que fuera menos traumático, ¿no? Y de esa manera nos juntamos en un espacio, en un piso y tal, no sé qué, y de ahí ya naturalmente pues lo siguiente era pues empezar a usar algún encargo y ya montamos el estudio y tal. La verdad es que siempre la gente a mí siempre me recuerda que éramos 5 mujeres, pero vamos, yo en ese momento tampoco era una consciencia de decir pues lo hago por algún tipo de militancia, ¿ya? Sino fue una cosa bastante natural, ¿no? Y bueno, pues trabajábamos bastante en equipo, intentamos, de hecho tuvimos bastantes reflexiones sobre cómo organizarnos de una manera horizontal, con un estudio con una visión más cooperativa que un estudio tradicional de empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues durante esos años sí que sufrimos la evolución también de lo que eran los estudios, pues eso, más precarios a las sociedades limitadas profesionales, que fue otro cambio normativo que hizo como más profesionalizar lo que eran los estudios de arquitectura y otras profesiones hacia temas más pues más consolidados desde lo profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que el trabajo del estudio era más o menos normal, la única cuestión era que éramos más gente y ese enfoque más cooperativo, ¿no? Que nos llevó a muchas reflexiones sobre cómo organizarnos para constituirnos legalmente, ¿no? O sea, que yo creo que fue un trabajo interesante, ¿no? Y luego una cosa que también creo que es a destacar y forma parte del ADN de nuestro estudio, pues era también reconocer, que no sé si siempre pasa en todos los estudios o en estudios de otro tipo más tradicionales, es reconocer las individualidades. Es decir, a pesar de trabajar en equipo y trabajar juntas, pues saber reconocer que cada persona, cada miembro del equipo puede tener otros intereses, otras aspiraciones fuera de lo que es el propio estudio de arquitectura o con otros profesionales y tener cierta libertad para que cada una pudiera volar hacia donde le interesara sin quedar ahí constreñida por el propio estudio, ¿no? Y a mí eso con el tiempo me parece que es un valor muy importante, ¿no? Porque al final también sirve para enriquecer el grupo, ¿no? Si todo el mundo trabaja siempre con la misma gente, pues al final yo creo que acabas viciándote de ciertas cosas, ¿no? Y abrir las perspectivas con otros tipos de trabajos, otros tipos de personas y tal, pues a mí me parece que eso ayuda bastante al equipo, ¿no? Totalmente. Sí. Para acabar ya así esta charla, que ha estado muy, muy agradable y muy interesante,
¿Algo que quieras añadir que no hayamos tocado? Ya hemos tocado todos los palos. Algo que te digas, no me quiero quedar con las ganas de mencionar esto. Bueno, lo primero daros las gracias, ¿no? Por venir hasta aquí, por haberme contactado para tener esta charla que ha sido súper agradable, y te agradezco, Raquel, pues las preguntas oportunas y la ETA. No, bueno, yo no me quedo con nada, sino en el tintero, sino, bueno, quizá con la idea esta que es propia también de una visión más abierta, ¿no? De que las cosas siempre están en evolución y, bueno, tratemos de empujar para que evolucionen hacia mejor y no hacia peor, ¿no? Y, bueno, un poco eso es la labor que tenemos en la universidad, es abrir a los alumnos y a las alumnas las perspectivas para que dejen una sociedad mejor. Ese es un poco lo que nosotros tratamos, no solo en el mundo de la arquitectura, no solo en su ejercicio profesional, sino en todos los ámbitos en los que ellos estén inmersos, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea. Muchas gracias. No se me ocurre mejor cierre que hacerlo extensivo a cualquier ámbito de la sociedad. Estupendo, muchas gracias. Has escuchado We Talk, Techo sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto europeo Top Clever y cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.